noticias que nadie va a creer. Música que suena, datos irrelevantes, todo mezclado sin nada elegante. Es tu radio, tu tiempo desperdiciado, información dudosa, un poco desordenado. No pediste esto, pero igual te tocó. Radio, lo que nadie pidió. Súbete al ruido, que se fueron cositas. Hola, 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 hola. ¿Qué pasaría si pudiéramos volver atrás? Volver a escuchar una canción por primera vez. Volver a jugar ese juego que marcó nuestra infancia. Ver nuevamente una película que ya conocemos, pero con una historia diferente. O incluso volver a usar esas cosas que alguna vez dejamos atrás. Porque hay algo curioso con el pasado. Nunca desaparece completamente. A veces vuelve como un remake, a veces como un reboot, a veces como una nueva versión de algo que creíamos olvidado. Y quizá nosotros también hacemos lo mismo, porque cambiar no siempre significa borrar lo anterior. A veces significa tomar lo que ya existe, transformarlo y darle una nueva oportunidad. Hoy en radio vamos a hablar justamente de eso, de canciones que volvieron a sonar, videojuegos que regresaron, películas que encontraron una nueva versión, tendencias que parecían muertas y hoy están más vivas que nunca. Y también de nosotros, porque quizás no necesitamos empezar de cero. Esto es radio y hoy hacemos un un reboot. ¿Reboot? Así se dice, ¿no? Lo averiguaremos. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tiene que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates.
Esto es radio, lo que nadie pidió. Ahora sí, cuando pensamos en música, muchas veces hablamos de canciones nuevas, de artistas nuevos, de sonidos que están marcando una época. Pero hay otra forma de hacer música que también puede ser presentada poderosamente. Volver a canciones que ya existen y darle una vida nueva. Y justamente de eso queremos hablar en este bloque. Porque nuestro tema de hoy es Reboot. Y si hay un grupo chileno que presenta muy bien esta idea de tomar algo que ya existe, transformarlo y hacerlo volver a conectar con nuevas generaciones, ese es el Bloque Depresivo. El Bloque Depresivo es un proyecto liderado por Aldo Macha Asenjo, conocido principalmente por ser la voz y figura central de la Floripondio Chico Trujillo. El proyecto comenzó alrededor del 2010 y nació desde algo bastante particular. Un grupo de músicos que en medio de sus otros proyectos comenzó a tocar canciones de la tradición romántica latinoamericana, y cuando digo romántica no estoy hablando necesariamente de canciones felices de amor, todo lo contrario. Estamos hablando de boleros, vals peruanos, canciones de desamor, de abandono, de nostalgia, de esas canciones que uno escucha cuando ya son las 4 de la mañana y la fiesta está terminando. De hecho, esa conexión con la noche de las cantinas y la bohemia es parte fundamental de la identidad del grupo. Y eso es importante para entender qué hace especial el Bloque Depresivo, porque ellos no llegan a estas canciones diciendo vamos a modernizar esto porque lo antiguo ya no sirve. Es prácticamente lo contrario. Ellos rescatan algo que ya estaba ahí, lo toman, lo interpretan y lo presentan nuevamente. Y eso es lo interesante, porque el Bloque Depresivo no nació como una banda tradicional que desde el primer día tenía un disco, una campaña publicitaria y una estrategia para entrar a las radios. Durante varios años, casi un fenómeno de culto. Pequeñas presentaciones, músicos que además estaban en otras bandas, canciones que circulaban de forma informal, registros de conciertos que aparecían en internet, y poco a poco la gente empezó a descubrirlos. Uno de los momentos más importantes fue un concierto realizado en el Théâtre de la Ville en París en 2012. El registro comenzó a circular principalmente por internet y terminó siendo una de las principales formas en la que el proyecto llegó a más personas. Y esto es súper interesante si lo pensamos desde la lógica actual, porque estamos acostumbrados a que un artista tenga que estar constantemente publicando contenido. Videoclip, TikTok, Reels, una colaboración, un lanzamiento nuevo o una estrategia. Pero el Bloque Depresivo consiguió generar una audiencia principalmente de algo mucho más simple. La gente lo escuchó y quiso compartirlos. Y eso dice muchísimo. Porque significa que había algo en esas interpretaciones que conectaba. Después llegó otro momento importante. El 2017 realizaron una gira por Chile y Perú y terminaron llenando 2 veces el Teatro Caupolicán de Santiago. Y eso no lo hicieron solo, estuvieron invitados como Yo Vasconcelos, Tommy Rey, Fernando Viergo, Álvaro Enríquez. Ahí ya no estábamos hablando solamente de un proyecto de músicos tocando canciones antiguas. El Bloque Depresivo se había convertido en un fenómeno. Y recién en el 2018 llegó su primer disco oficial, Macha y el Bloque Depresivo. El álbum reunió 14 canciones y permitió llevar el formato de estudio a un repertorio que muchas personas ya conocían por sus presentaciones. Además incluyó versiones de canciones asociadas con artistas como José José, Lucho Gatica, Jorge Farías, Palmina Pizarro, junto con Continentales, una composición original de Aldo Asenjo. Y aquí llegamos a lo que probablemente más nos interesa para este episodio, las canciones. Porque si hablamos del Bloque Depresivo no podemos hablar solamente de ellos como banda, tenemos que hablar de lo que hacen con las canciones de los otros. Una de las grandes gracias del grupo es que muchas veces escucha una canción en su versión y quizás ni siquiera piensa inmediatamente en el artista que la grabó originalmente, porque la interpretación adquiere una identidad propia. En el caso de La Nave del Olvido, canción asociada a José José, está también en Lo que fue no será, también de José José, está La Carretera, No hay novedad, Maricielo, El Gran Tirano y varias otras canciones que forman parte de este repertorio romántico latinoamericano que el grupo ha ido recuperando y reinterpretando. Pero quizá uno de los mejores ejemplos para entender su propuesta es justamente El Triste, una canción que tiene una historia enorme en la música mexicana y latinoamericana y que fue popularizada mundialmente por José José. El Bloque Depresivo la llevó a su propio lenguaje y posteriormente incluso trabajó una versión junto a Álvaro Enríquez. Lo mismo ocurrió con Procuro Olvidarte,
también junto a Enríquez. Y acá podemos detenernos un segundo, porque ¿qué significa realmente hacer un cover? Técnicamente interpretar una canción que otro artista grabó anteriormente, pero hay covers que simplemente repiten una canción, y hay covers que recontextualizan una canción. Y creo que el bloque depresivo pertenece claramente a la segunda categoría, porque toman canciones que originalmente podían tener una determinada producción, una determinada época, una determinada identidad, y la llevan hacia un sonido mucho más cercano a su propia tradición. Hay guitarra, hay percusión, voces que parecen estar conversando con la canción, espacios, silencios. Hay una interpretación que no busca esconder la emoción, y hay algo muy importante: hay humanidad. No parece que estén intentando demostrar cuánto pueden cantar. Parece que están intentando contar una historia. Y eso conecta con una tradición musical que quizá hoy no ocupa el centro de la industria. La canción cebolla, el bolero, el vals, la música de cantina, la música del desamor. Canciones que quizás una generación más joven podría considerar antiguas, pero que el bloque consigue volver a poner en circulación. Y eso para mí es donde aparece la verdadera trascendencia del grupo. Porque el bloque depresivo no solamente hace covers, ayuda a mantener vivo un repertorio. Hay canciones que podrían haber quedado encerradas en una época determinada, pero cuando una banda joven las toma, las toca en vivo, las graba, las sube a plataforma y las lleva a otros países, esas canciones vuelven a circular. Y hoy eso sigue ocurriendo. De hecho, el grupo continúa expandiendo su repertorio y llevando su propuesta fuera de Chile. En 2022, por ejemplo, ya hablaban de su trabajo como una forma permanente de vida y tradición de canciones que históricamente se transmitían de persona a persona, incluso antes de que existiera la posibilidad de grabarla y distribuirla masivamente. Y aquí viene algo que encuentro particularmente interesante, porque uno podría pensar, bueno, pero si el bloque depresivo hace principalmente canciones antiguas, ¿qué tiene que ver esto con la música actual? Muchísimo, porque precisamente demuestra que lo antiguo no necesariamente desaparece, puede volver, puede transformarse, puede convivir con lo nuevo. Y una prueba bastante reciente de esto es Turista, una canción originalmente de Bad Bunny. El bloque depresivo tomó esta canción y la llevó a su propio universo musical. Macha contó que simplemente escuchó la canción, le llamó la atención la guitarra y sintió que tenía un alma que podía funcionar dentro de lo que ellos hacen. La versión terminó formando parte de su nuevo material, y eso es precioso porque cambia completamente la conversación. Ya no estamos hablando solamente de rescatar canciones antiguas, ahora estamos hablando de tomar una canción contemporánea, convertirla en una canción del bloque depresivo, y ahí está el verdadero reboot. Porque un reboot no necesariamente significa volver al pasado, también puede significar tomar algo del presente y preguntarse, ¿qué pasaría si lo hacemos de otra manera? Y esa es la mayor virtud del bloque depresivo. No están atrapados en una época, pueden tocar una canción de José José, una canción de Lucho Gatica, un vals peruano, una canción chilena, pero también puede tomar una canción de Bad Bunny. Porque lo que conecta a todas estas canciones no necesariamente es el año en que fueron lanzadas, es la emoción, el desamor, la nostalgia, la melancolía, la bohemia. Esa sensación de estar cantando algo, aunque haya sido escrito por otra persona, de alguna manera también cuenta tu propia historia. Y quizás por eso el bloque ha logrado trascender tanto. Porque en una época donde constantemente estamos buscando lo nuevo, ellos nos recuerdan que lo antiguo también puede ser nuevo para alguien. Una canción de hace 40 años puede ser descubierta hoy. Un bolero puede llegarle a alguien que nunca escuchó uno. Un vals peruano puede aparecer en la playlist de alguien que normalmente escucha reggaetón. Y una canción de Bad Bunny puede terminar sonando como si hubiera nacido en una cantina de Valparaíso. Eso es reinterpretar. Eso es darle una nueva vida a una canción. Y por eso creo que el bloque depresivo encaja perfectamente en nuestro concepto de reboot. Porque ellos no necesariamente buscan borrar el pasado para crear algo nuevo. Hacen completamente lo contrario. Se meten en el pasado, lo escuchan, lo esperan, lo respetan, lo transforman y después lo devuelvan al presente. Y esa es la verdadera razón por la que funciona también. Porque no intenta convencerte de que la música antigua es mejor. Tampoco intenta decirte que la música nueva es lo peor. Simplemente muestra que una buena canción puede sobrevivir a su época. Puede cambiar de voz, puede cambiar de instrumento, de generación, de contexto y aún así seguir diciendo algo. Porque al final quizá una canción no muere cuando deja de sonar en la radio, muere cuando dejamos de cantarla. Y mientras alguien siga agarrando una guitarra y cantando una canción que fue escrita hace décadas, esa canción todavía está viva. Y eso es justamente lo que hace el bloque depresivo. Toma canciones que ya existían y la vuelven a poner en vida, algo así. No sé si eso estaba bien dicho. Bueno, nos vamos con un bloque depresivo, con uno de sus tantos covercitos bonitos
Bye bye. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso, es que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy, fue en tu regazo. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga, qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy. No hay noche más oscura que esta noche y el frío se va depositando en los rincones del alma. Y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras, ahora que no soy apenas nada, recuerdo lo que fui cuando no estaba. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso, es que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy, fue en tu regazo. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga, qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy. Esto es radio, lo que nadie pidió. Nos vamos con los jueguitos. Jueguitos. Hay algo curioso cuando hablamos de reboot en los videojuegos, porque muchas veces pensamos que hacer un reboot significa simplemente tomar un juego antiguo, ponerle mejores gráficos y lanzarlo nuevamente. Pero no siempre es así, y probablemente una de las franquicias que mejor demuestra que las posibilidades que existen entre un juego original, un reboot y un remake es God of War. Me costó decirlo, porque esta historia tiene algo bastante particular. God of War ya tuvo una especie de reboot y ahora también tendrá un remake. Así que vamos desde el principio. En el 2025 Santa Monica Studio lanzó para PlayStation 2 el primer God of War. Y ahí conocimos a Kratos, un guerrero espartano que había servido a Ares, el dios griego de la guerra. Kratos termina siendo engañado y después de una serie de acontecimientos queda condenado a cargar con las consecuencias de sus propias decisiones. Y ahí comienza su venganza. Kratos no es presentado como el típico héroe que quiere salvar al mundo. Es prácticamente lo contrario. Es violento, impulsivo, está lleno de rabia y su objetivo principal es vengarse de los dioses del Olimpo.
y eso se convierte en la identidad de la saga. God of War 2, Kratos continúa su guerra contra los dioses. En God of War 3, donde la historia escala completamente, Kratos se enfrenta directamente al Olimpo y termina provocando una destrucción gigantesca en el mundo de la mitología griega. Durante esos años, God of War se convierte en una de las franquicias más importantes de PlayStation y también en una de las más reconocibles. La espada del caos, la cabeza de Medusa, Zeus, Ares, Hades, Poseidón, los enormes jefes, los combates extremadamente violentos. Todo eso terminó formando parte de la identidad de God of War. Pero después de God of War 3 queda una pregunta. ¿Qué podías hacer ahora Kratos? ¿Qué pasará con Kratos? Porque aparentemente ya había terminado su historia. Había destruido Olimpo, había conseguido su venganza y había llegado al final. Entonces Santa Mónica Studio tomó una decisión bastante arriesgada. En lugar de seguir haciendo exactamente lo mismo, cambió prácticamente todo. Y en el 2018 llegó God of War. Sí, God of War, sin número. Y eso ya era una señal porque el juego no continuaba simplemente con Kratos vuelve y ahora tiene que matar a otros dioses. La historia da un salto enorme. Kratos había abandonado Grecia y ahora vivía en un mundo inspirado en la mitología nórdica. Tenía una nueva vida, una nueva esposa y un hijo, Atreus. Después de la muerte de Faye, la madre de Atreus, ambos emprenden un viaje para cumplir su último deseo, esparcir sus cenizas desde el punto más alto de los 9 reinos. Y aunque parezca que esa es la misión principal, en realidad la historia trata de algo mucho más personal. Trata de un padre y un hijo, y sobre un hombre que intenta no repetir los errores de su pasado. El Kratos del 2005 era prácticamente una máquina de venganza y el del 2018 intenta controlar su ira. Y ahí está el verdadero cambio, no solamente cambiar la historia, cambió el personaje. También cambió completamente la jugabilidad. Los primeros God of War tenían una cámara más alejada y un sistema de combate muy rápido. Kratos utilizaba principalmente sus espadas del caos y podía enfrentarse a enorme cantidad de enemigos al mismo tiempo. Pero en el 2018 la cámara se coloca detrás de Kratos, el combate se vuelve mucho más cercano, más pesado, más físico y aparece una nueva arma, el hacha Leviatán. Además, Atreus forma parte completamente de la aventura. Te ayuda en los combates, participa en los acertijos, habla contigo y poco a poco vas viendo cómo evoluciona la relación entre ambos. El God of War 18 no era un remake, era una continuación, pero una continuación que funcionaba como un soft reboot. La historia anterior seguía siendo canon, todo lo que Kratos había hecho en Grecia seguía existiendo, pero el juego era suficientemente diferente como para que una persona que jamás hubiera jugado los anteriores pudiera comenzar ahí. Y esa es probablemente una de las grandes razones de su éxito. God of War consiguió algo muy difícil: cambiar sin olvidar lo que había sido. Pero ahora viene la parte que hace que este tema sea todavía más interesante, porque en el 2026, durante la celebración 20 de la franquicia, PlayStation confirmó oficialmente que la trilogía griega original de God of War está siendo rehecha. Y aquí estamos hablando de un remake real. No estamos hablando del juego del 2018, no estamos rehaciendo God of War nórdico. Lo que se está preparando es un remake de la trilogía griega original. Es decir, por si no entendieron, God of War 2, God of War 3. Y esto es interesante porque estamos hablando de juegos que marcaron una época. El primer God of War salió hace más de 20 años. Y aunque todavía podemos jugarlo de diferentes maneras, la industria ha cambiado muchísimo desde entonces. Los controles han evolucionado, la tecnología gráfica ha cambiado, las expectativas de los jugadores también. Y entonces aparece la pregunta: ¿por qué rehacerlos? Bueno, una probabilidad bastante evidente es que existe una nueva generación que probablemente conoce a Kratos principalmente por los juegos nórdicos. Pero muchos jugadores actuales, Kratos es el padre de Atreus. Es el hombre que utiliza el hacha Leviatán, el personaje más reflexivo, el personaje que intenta controlar su ira. Pero para quienes jugaron la saga original, Kratos era otra cosa. Era prácticamente una fuerza de destrucción. Y el remake puede servir para presentar esa historia a una nueva generación con una tecnología y una experiencia jugable contemporánea. Pero también hay otro factor: la nostalgia. Porque cuando una compañía anuncia el remake de un juego que marcó nuestra infancia, automáticamente aparece la sensación de yo quiero volver a jugar eso. Pero también nos aparece otra pregunta: ¿necesitamos realmente rehacerlo? Y aquí es donde el debate se pone bueno, porque el remake puede hacer que un juego antiguo vuelva a ser relevante, pueda mejorar gráficos, controles, sonido, animaciones, accesibilidad, y hacer que una experiencia que antes podía sentirse antigua vuelva a sentirse moderna. Pero también existe un riesgo: que intenten cambiar tanto que el juego termine perdiendo aquello que lo hacía especial. Porque God of War original no era simplemente la historia de Kratos, también era el diseño del juego de la época, los escenarios, los ritmos, los combates, la forma en que funcionaban los puzzles, la cámara, la música, incluso las limitaciones técnicas forman parte de la experiencia que muchos recuerdan. Entonces,
¿cuánto puedes cambiar antes de dejar de estar haciendo un remake y comenzar a hacer un juego completamente diferente? Y ahí volvemos nuevamente a nuestro concepto de hoy. Reboot. Porque God of War principalmente nos permite ver tres posibilidades. Tenemos el juego original, tenemos el reboot espiritual con God of War del 2018 y ahora tenemos un remake de la trilogía original en desarrollo. Es como si la franquicia estuviera teniendo su propia conversación con su pasado. Primero dijo voy a cambiar, después dijo ahora voy a volver, y ahora eso es lo más importante. Porque el reboot del 2018 no necesitó destruir a Kratos antiguo, lo convirtió en una parte de su historia. Y ahora el remake puede hacer algo parecido. Volver a mostrarnos quién era Kratos antes de convertirse en el padre que conocemos hoy. Y personalmente creo que es la mejor manera de entender por qué este proyecto puede ser interesante. No necesariamente porque necesitemos gráficos nuevos, no necesariamente porque los juegos originales sean imposibles de jugar, sino porque una nueva generación puede tener la oportunidad de conocer la historia completa. Conocer a Kratos de Grecia, puede ver cómo comenzó su historia, entender por qué llegó a ser quien es, y después puede jugar el God of War del 2018 y darse cuenta de algo. Este personaje cambió. Y eso hace que el juego y el viaje tenga todavía más peso. Porque cuando vemos a Kratos tranquilo intentando ser un buen padre, sabemos que detrás de él existe toda una historia. Una historia de violencia, de errores, de venganza, de decisiones que no puedes borrar. Y quizás esa sea la verdadera idea detrás del reboot. No borrar el pasado, revisarlo, tomarlo, actualizarlo y reinterpretarlo. Y volver a presentarlo para una nueva generación. God of War empezó hace más de 20 años con un guerrero que quería destruir a los dioses. Después se convirtió en una historia de un padre que intentaba enseñarle a su hijo cómo no convertirse en él. Y ahora vuelve a mirar hacia atrás. Quizás eso es lo más interesante de todo. Kratos pasó toda su vida intentando escapar de su pasado y ahora su propia franquicia está volviendo a buscarlo. Y así como tenemos jueguitos que se rehacen, también tenemos películas que se rehacen. Hay algo que en Hollywood está llevando a cabo hace muchos años y que especialmente durante la última década se ha convertido prácticamente en una industria propia: los live actions. Tomar una historia que originalmente nació en una animación, en un videojuego, en un manga, en un anime o incluso en otra película y convertirla en una producción con actores reales, personas. Y a primera vista parece una idea bastante sencilla. Tiene una historia que funciona, tiene personajes que la gente conoce, tiene una buena base de fanáticos, entonces dices, ¿por qué no hacemos la misma historia pero con personas reales? Y ahí empieza el problema, porque una cosa es que el personaje funcione cuando está dibujado y otra muy distinta es conseguir que funcione cuando tienes que poner a una persona real frente a una cámara. Y quizás es el fenómeno del live action que es tan interesante para nuestro concepto hoy, el reboot. Porque muchas veces el live action no es exactamente un remake, es una nueva interpretación, una nueva oportunidad para contar una historia que ya conocemos. Y probablemente más evidente que hace esto es Disney. Durante los años Disney ha convertido gran parte de su catálogo animado en películas live action. Cenicienta, El libro de la selva, La bella y la bestia, Aladdin, El rey león, Mulan, La sirenita, Pinocho y ahora Moana. La estrategia es bastante evidente. Disney tiene personajes que ya son mundialmente conocidos, tiene historias que ya mostraron funcionar y tiene generaciones enteras que crecieron con ellas. Entonces el live action funciona como una especie de puente para los adultos, la nostalgia, para los niños una versión nueva y para el estudio una franquicia conocida que puede volver a venderse. Pero aquí aparece la primera gran pregunta: ¿realmente necesitamos volver a hacer estas películas? Porque si tiene una película animada que funciona perfectamente, ¿qué aporta hacerla nuevamente? Y las respuestas pueden ser muy diferentes. Algunas adaptaciones intentan ser extremadamente fieles, otras cambian personajes, cambian canciones, cambian la historia, cambian el tono y algunas prácticamente reconstruyen todo. Por ejemplo, La bella y la bestia mantuvo muchos elementos de la película animada. Aladdin también logró tomar parte de la historia original, pero expandió algunos personajes y canciones. Mulan tomó una dirección mucho más diferente. No sé si está bien dicho eso. Alejándose bastante del musical animado. Entonces parece una discusión que puede durar horas. ¿Un buen live action tiene que ser fiel al original? Porque quizás no. Quizás el error era precisamente era intentar copiar una película animada escena por escena, porque si vas a hacer exactamente lo mismo, ¿para qué hacerlo? Y ese es uno de los problemas que muchas personas han señalado con algunas adaptaciones de Disney, que parece existir principalmente para reproducir algo que ya funcionaba en vez de encontrar una nueva razón para existir.
¿Cómo? Las evaluaciones críticas de estos remakes han sido bastante variables. Algunas producciones han sido muy bien recibidas, mientras que otras como Pinocho del 2022 tuvieron una recepción particularmente negativa. Pero Disney ya no es el único que está haciendo esto. Otro mundo donde live action se ha vuelto gigantesco es en el anime, y acá la historia es todavía más complicada, porque el anime tiene una estética muy particular, personajes con proporciones exageradas, cabello imposible, expresiones faciales enormes, poderes, monstruos, escenarios que muchas veces desafían completamente la realidad. Y cuando intentan llevar eso al mundo real puede salir increíble o puede salir muy mal, como Dragon Ball Evolution. Horrible. Y creo que ese nombre ya es suficiente para que la gente pueda entender el problema. Durante mucho tiempo las adaptaciones live action de anime tuvieron una reputación bastante mala. Dragon Ball, Death Note, Ghost in the Shell y muchas otras producciones fueron criticadas por alejarse demasiado del material original o por no conseguir la captura original, su esencia. Pero entonces ocurrió algo importante. One Piece. Cuando Netflix anunció que iba a hacer un live action de One Piece, mucha gente inmediatamente pensó, oh, esto va a salir mal. Porque si hay un anime que parece difícil de adaptar a actores reales, probablemente sea One Piece. Personajes extravagantes, frutas que entregan poderes, piratas, criaturas extrañas, enanos gigantescos y un protagonista que literalmente estira su cuerpo. Pero la serie consiguió algo que muchas adaptaciones anteriores no habían logrado: entender que adaptar no significa copiar. La serie tomó la historia original y la llevó a un formato diferente. Cambió algunas cosas, simplificó otras, pero intentó conservar el espíritu de los personajes, y esto es fundamental. Porque cuando alguien ve un live action de una obra que ama, no necesariamente espera que sea idéntico. Lo que quiere es reconocer aquello que lo hizo amar la obra original. Y en ese concepto también aparece Avatar The Last Airbender. La serie animada de Nickelodeon es considerada por muchísimas personas como una de las grandes series animadas de su generación. Y después de la película de 2010, digamos que había bastante miedo de volver a intentarlo. Pero Netflix volvió a adaptar la historia como serie live action. Y aunque la recepción fue mucho más positiva que la película anterior, también generó debate respecto a cambio de personajes, tono y escrituras. Y ahora demuestra nuevamente que no existe una fórmula perfecta, porque cada adaptación tiene que responder una pregunta: ¿qué voy a conservar y qué voy a cambiar? Ahora pasemos a otro terreno, los videojuegos. Y acá ocurrió algo bastante interesante. Durante décadas las películas basadas en videojuegos fueron consideradas casi una maldición. Super Mario Bros, Street Fighter, Doom, Resident Evil, Assassin's Creed, Monster Hunter. Muchas de esas producciones fueron criticadas por alejarse del material original, por historias débiles o simplemente por no entender qué hacía especial el videojuego. También tenemos ejemplos como The Last of Us, Fallout, Arcane, Castlevania, Sonic y otros proyectos que demostraban que sí es posible convertir una franquicia de videojuego en una producción audiovisual que funcione. The Last of Us fue especialmente importante porque demostró que una adaptación de videojuego podía ser tomada en serio como un drama televisivo. Y eso puede ser una de las claves del futuro de las adaptaciones: no intentar reemplazar la obra original, sino expandirla, tomar el universo, tomar su personaje, su estética, sus reglas, su esencia, y crear algo que pueda funcionar. Digamos, funcionar. Ahora, la gran pregunta de todo esto es: ¿eso funcionaba? ¿Servía para algo? Y es que el live action no necesariamente es malo, tampoco es automáticamente algo bueno. Depende de para qué existe. Si existe solamente para repetir, probablemente no lo necesitamos. Si existe para corregir errores, puede funcionar. Si existe para expandir un universo, puede ser increíble. Y si existe para que una nueva generación descubra una historia que antes no conocía, entonces quizás tiene todavía más sentido. Porque al final un reboot, un remake o un live action no debería preguntarse solamente ¿podemos hacerlo nuevamente? La verdadera pregunta debería ser: ¿tenemos algo nuevo que decir? Porque si la respuesta es sí, entonces sí, hagan un remake, un reboot, un live action, reiniciemos, rehagamos, reinterpretemos. Pero si la única respuesta es porque el original fue popular, quizás sería mejor dejarla descansar, y quizás esa es la gran lección del live action. No todo lo que amamos necesita volver, pero cuando algo vuelve, queremos que tenga una razón de hacerlo. Nos vamos con musiquita, ya les spoileamos cuál, averigüenlo.
Ela vacilou comigo, nós estamos aí, né? Tá tudo certo. Não tem jeito, esqueça tudo. Vambora! Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, porque me machucou? Se me amava, você foi me trair, porque eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Alô, Tiritas! Mas você deixou meu coração partido. E agora nem guitarra de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteiro, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, porque me machucou? Alô, churrasquinho, solta a voz, bebê! Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Não tem jeito, meu compadre. Ai, meu coração. Hola. Estamos de vuelta. Hay algo bastante extraño pasando actualmente. Vivimos en una época donde la tecnología avanza prácticamente todos los días. Tenemos teléfonos que hacen cosas que hace 20 años parecían ciencia ficción. Tenemos inteligencia artificial, streaming, música infinita, cámaras profesionales dentro de los bolsillos, videojuegos que parecen películas. Tenemos acceso prácticamente inmediato a cualquier cosa. Y sin embargo, hay gente que está volviendo al pasado. Y no solamente gente que vivió ese pasado. Personas que ni siquiera habían nacido cuando alguna de estas cosas estaban de moda. Tamagotchi, CD, vinilos, cámaras digitales antiguas, iPods, Dixman, consolas retro, teléfonos con tapa, Polaroids, cassettes y tantas cosas que en algún momento fueron consideradas obsoletas, ahora vuelven a ser interesantes. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Vaya. Porque quizás estamos viviendo una especie de reboot cultural y para entenderlo partamos por algo que probablemente muchos de nosotros conocemos. El Tamagotchi. Apareció en los 90, básicamente era una mascota virtual que llevabas llevaba en el bolsillo. Tenías que alimentarla, cuidarla, limpiarla, jugar con ella. Si la descuidaba demasiado, bueno, se moría. Y probablemente se desvivía. Y probablemente muchos niños de esa época tuvieron una relación bastante intensa con un pequeño animalito pixeleado. Pero lo curioso es que el Tamagotchi no desapareció completamente. La marca siguió lanzando nuevas versiones y durante los últimos años el concepto volvió a circular, especialmente en personas jóvenes que descubrieron por nostalgia, por redes sociales o simplemente porque les parecía algo extraño y divertido.
Y eso es importante porque para alguien que tuvo un Tamagotchi en el 98, volver a tener uno puede ser nostalgia, pero alguien que nació después es una novedad, claramente. Y parece algo que está pasando muchísimo. Lo que para una generación era tecnología vieja, para otra generación es tecnología vintage. Y eso es una diferencia enorme. Porque quizás nosotros vemos un CD y pensamos, ¿quién va a querer esto? Pero alguien que tiene 18 puede verlo y pensar, qué interesante. Y de hecho, no es solamente una percepción. En Estados Unidos, las ventas de CD crecieron un 16% durante el primer semestre del 2026, alcanzando 16.3 millones de unidades. Y lo más interesante es que el crecimiento no se explica únicamente por el K-pop, incluso incluyendo ese género. Las ventas aumentaron 6.7, o sea, el CD está volviendo. Y eso es particularmente curioso porque probablemente estamos viviendo la época en la que menos necesitamos un CD. Tenemos Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer y tantas otras cuestiones ahí para escuchar musiquita. Tenemos prácticamente toda la música del mundo disponible en nuestro teléfono. Entonces, ¿por qué comprar un disco? Quizás la respuesta está justamente en lo que el streaming no puede darte: tenerlo. Cuando escuchas una canción en streaming tienes acceso, pero no necesariamente tienes la canción. Puedes cambiar de plataforma, desaparecer un álbum, puedes cambiar el catálogo, modificarse una versión. En cambio, cuando tienes un CD tienes un objeto: tocarlo, mirarlo, guardarlo, prestarlo, coleccionarlo, y además tiene un diseño de un álbum, el blog, la fotografía, los créditos. El disco se convierte en una experiencia aparte. Y eso también explica el regreso del vinilo, porque el vinilo lleva años viviendo en una especie de segunda juventud. 2026 ya no parece simplemente una moda pasajera. Los formatos físicos están teniendo una recuperación más amplia, especialmente entre generaciones jóvenes. De hecho, distintos análisis recientes apuntan que la búsqueda de experiencias físicas y menos digitales están impulsando tanto vinilos como CDs y cassettes, para qué decir. Y acá hay una contradicción bastante bonita. La tecnología consiguió que escuchar música fuera más fácil que nunca, pero precisamente porque es tan fácil quizás dejó de sentirse especial. Antes comprar un disco significaba elegir, tenías dinero para 1 o 2 álbumes, entonces pensabas cuál quiero, lo comprabas, lo llevabas a tu casa, lo ponías y escuchabas ese álbum. Ahora puedes escuchar 50 canciones en una tarde y pasar de una a otra en segundos. Y quizás eso a algunas personas no les gusta y por eso están buscando nuevamente esa experiencia más lenta, no necesariamente porque el vinilo suene mejor en términos absolutos, sino porque obliga a escuchar de otra manera. Pones el disco, te sientas, lo escuchas, se termina, tienes que darlo vuelta. Y es casi una pequeña ceremonia, y eso lleva a otra tendencia que encuentro todavía más curiosa: las cámaras digitales antiguas. Porque probablemente una de las cosas más absurdas de esta tendencia es que estamos comprando nuevamente cámaras de nuestros teléfonos reemplazaron. Durante años las cámaras compactas fueron desapareciendo. ¿Por qué iba a comprar una cámara pequeña si tu teléfono podía sacar fotos mejores? Pero ahora está pasando exactamente lo contrario. Personas jóvenes están buscando cámaras digitales de 2000, cámaras pequeñas con flash que tienen pocos megapíxeles, que tienen lentes mucho peores que los actuales, y justamente eso es lo que les gusta. Las fotografías no salen perfectas, tienen ruido, tienen flash directo, colores extraños, a veces están desenfocadas, y eso le da una estética que los teléfonos actuales incluso intentan replicar mediante filtros. La fotografía digital antigua se volvió una estética. Reportes recientes han demostrado precisamente ese regreso de las cámaras compactas y de la fotografía análoga entre jóvenes, impulsado por búsqueda de imágenes menos perfectas y más impredecibles. Y eso me parece fascinante, porque durante años la tecnología intentó eliminar las imperfecciones: más megapíxeles, resolución, el HDR, estabilización, inteligencia artificial, nitidez. Y ahora estamos pagando por recuperar las imperfecciones. Queremos que la foto tenga grano, que el flash se note, que parezca tomada hace 20 años. ¿Realmente estamos volviendo al pasado o estamos recreando una versión nueva del pasado? Porque el joven que compra una cámara digital de 2005 no necesariamente quiere vivir en 2005. Probablemente quiere usar Instagram, quiere subir sus fotos a TikTok, editarla, compartirla. Entonces está utilizando la tecnología antigua dentro de una vida completamente moderna. Y también ocurre con los CDs, con los vinilos, Tamagotchi, con las consolas retro y teléfonos antiguos. No estamos volviendo completamente atrás, estamos mezclando épocas. Quizás por eso esta tendencia se siente tan fuerte, porque también existe algo de cansancio. Estamos constantemente conectados, con notificaciones, mensajes, las redes sociales, publicidad, videos, recomendaciones, el algoritmo. Todo está diseñado para mantener nuestra atención y de repente aparece un Tamagotchi, un aparato que solamente hace una cosa, una cámara que solamente toma fotos, un CD que solamente reproduce
un álbum y un teléfono que solamente sirve para llamar. Y eso puede resultar extrañamente atractivo, porque son objetos que no intentan hacer absolutamente todo. Y algunos expertos han relacionado precisamente ese regreso de la tecnología retro con una búsqueda de experiencias más lentas, tangibles e intencionales frente a la saturación digital. Pero tampoco hay que romantizar esto demasiado, porque también existe una industria detrás. Las empresas saben que la nostalgia vende, saben que el producto antiguo puede convertirse nuevamente en un objeto de colección, y saben que las redes sociales pueden transformar algo viejo en una tendencia en cuestión de semanas. Entonces quizás estamos enfrentando una nueva forma de consumo. Antes, esto es viejo, hay que reemplazarlo. Ahora, esto es viejo, pero es interesante. Y eso cambia completamente la percepción de todo. Un objeto que hace 10 años habría terminado en un cajón y puede terminar en una publicación de Instagram. Quizá el ejemplo perfecto es el Tamagotchi. No es que sea más práctico que el celular, no tiene mejores gráficos, no tiene inteligencia artificial, no se puede jugar Fortnite ahí, no puede escuchar música, no puede hablar con amigos, simplemente un pequeño aparato que te pide que lo cuides. Entonces, ¿qué pasa? Quizás estamos empezando a valorar las cosas que hacen menos. Y eso podría ser la verdadera razón detrás de este reboot. No es simplemente nostalgia, es una reacción que nuestra propia época nos da. Queremos volver a tocar cosas, coleccionar, escuchar álbumes completos, tomar fotos sin poder revisarla inmediatamente, jugar algo que no tenga 40 actualizaciones, objetos que tengan una historia. Y quizás también queremos recuperar esa nostalgia que nos quitó sin que nos diéramos cuenta. El hecho de esperar para revelar una foto, para comprar un CD, esperar para escuchar una canción, para ver una película, para recibir una llamada. Antes la espera era parte de la experiencia. Hoy intentamos eliminarla y quizás por eso ahora empezamos a buscarla nuevamente. Entonces, ¿están volviendo los Tamagotchi, los CD, los vinilos, las cámaras digitales antiguas? Sí, pero quizás la pregunta más interesante no es por qué están volviendo, es qué estamos buscando nosotros cuando volvemos a esas cosas. Porque quizás no queremos realmente regresar al pasado, quizás solamente queremos recuperar algunas cosas que dejamos atrás cuando avanzamos demasiado rápido. Y tal vez ese sea el verdadero significado de un reboot. No volver a quienes éramos, no vivir nuevamente en los 90, no abandonar Spotify por completo, no dejar nuestros teléfonos, sino tomar algunas cosas que funcionaban y traerlas nuevamente al presente. Porque quizás el futuro no siempre consiste en avanzar, a veces el futuro también puede mirar hacia atrás. ¡Wow! Nos vamos con nuestro Dato Random. Y para seguir con nuestro tema de hoy, el reboot, vamos a hablar de algo probablemente no sabías. ¿Cuál es el instrumento más grande del mundo? Y no es un piano gigante, no es una guitarra enorme, no es una batería de 15 metros. Es algo mucho más impresionante. Estamos hablando del Boardwalk Hall Auditorium Organ, el órgano del Boardwalk Hall de Atlantic City en Estados Unidos. Y cuando digo que es grande es porque este órgano no es simplemente un instrumento, prácticamente es un edificio dentro de un edificio. El órgano fue construido entre 1929 y 1932 para el Boardwalk Hall de Atlantic City y tiene una cantidad de tubos simplemente absurda, más de 33.000 tubos. Para poner eso en perspectiva, un órgano normal ya puede tener cientos o miles de tubos. Eso tiene decenas de miles de este piano raro y órgano raro. Y esos tubos pueden ir de tamaño relevante más pequeño, algunos que alcanzan aproximadamente los 19 metros de altura. Imagínate estar frente a un tubo de órgano y que sea más alto que la casa de 6 pisos. Y todo eso sirve para producir música. El instrumento cuenta con 7 teclados manuales, conocidos como teclados o manuales, y un enorme sistema de pedales que permite controlar las notas graves. Y aquí viene una de las cosas más increíbles. El órgano fue diseñado para llenar con sonido un espacio gigantesco. El Broadway Hall es un recinto enorme y este instrumento fue construido especialmente para que su sonido pudiera proyectarse en todo el lugar. Por eso no estamos hablando simplemente de un órgano grande, estamos hablando de una auténtica máquina musical gigante. Y quizás lo más interesante es que el instrumento también tiene una historia bastante accidentada. Con el paso de los años sufrió problemas y deterioro, especialmente debido a las condiciones del edificio y a daños provocados por distintos factores. En algún momento gran parte del instrumento dejó de funcionar correctamente, pero durante las últimas décadas se han realizado enormes esfuerzos para restaurarlo. Y actualmente continúa siendo considerado uno de los órganos más grandes y extraordinarios jamás construidos. Ahora, si están pensando, bueno, ¿pero cómo se toca algo así? Aquí viene la parte divertida. El organista se sienta frente a una consola enorme
Tiene varios teclados, tiene pedales, tiene cientos de controles y desde ahí controla todo el sistema. Es prácticamente como estar frente a una nave espacial de música. Y esto también nos demuestra algo interesante. Hoy estamos acostumbrados a que la tecnología haga todo más pequeño, entonces necesitábamos una habitación llena de equipos para grabar música. Ahora puedes producir una canción completamente desde un computador. Antes necesitabas enormes sistemas para generar determinados sonidos. Ahora tienes un plugin que puede hacerlo en segundos. Pero este órgano representa exactamente lo contrario. Es una época en la que para conseguir un sonido gigantesco construían algo gigantesco. Por eso sigue siendo tan impresionante, porque no solamente estás escuchando música, estás escuchando una máquina que fue diseñada hace cientos de años, hace casi 100 años la verdad, para hacer algo que todavía resulta difícil de imaginar. Así es que la próxima vez que alguien te diga, mi instrumento es más grande, ¿cómo? Puedes preguntarle, ¿tiene 33.000 tubos? Porque si la respuesta es no, probablemente todavía le falta un poquito. Y ese es nuestro dato random de hoy. Un instrumento tan grande que probablemente necesita su propio instrumento para afinarlo. Nos vamos con musiquita. Adiós. ¿Cómo se pone la música? Ahí sí. Bye bye. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Hay momentos en la vida en los que sentimos que necesitamos un reboot, que tenemos que empezar de nuevo, cambiarlo todo, dejar atrás una etapa, empezar otro camino. Y quizás hemos convertido demasiado la idea de empezar de cero en algo bonito, como si para poder avanzar tuviéramos que borrar todo lo anterior, como si nuestros errores, nuestras decisiones equivocadas, las personas que perdimos, incluso las etapas que no salieron como esperábamos, fueran cosas que tenemos que eliminar para poder seguir adelante. Pero no siempre es necesario empezar de cero, porque empezar de cero significa olvidar todo lo que aprendiste, y probablemente no quieres hacer eso. Quizás lo que necesitas no es un nuevo comienzo, quizás necesitas una nueva versión de ti mismo. Pensemos en todo lo que hemos hablado hoy. Una canción puede ser reversionada sin dejar de ser la misma canción. Un videojuego puede recibir un remake sin que el original deje de existir. Una película puede convertirse en un live action sin borrar la historia que existía antes. Un CD puede volver a escucharse décadas después. Una cámara antigua puede volver a utilizarse. Todo puede ser reinterpretado. Entonces, ¿por qué nosotros mismos pensamos que tenemos que empezar desde cero? ¿Por qué sentimos que si queremos cambiar toda nuestra vida tenemos que borrar nuestra historia? Quizás porque nos cuesta mirar hacia atrás, nos acordamos de nuestros errores y pensamos si pudiera volver atrás haría todo diferente. Pero la verdad es que no podemos, y aunque pudiéramos quizás tampoco deberíamos, porque todo lo que hiciste, incluso aquello de lo que te arrepientes, te llevó hasta donde estás ahora. Eso no significa que todo haya estado bien, no significa que tenga que justificar tus errores, no significa que tenga que quedarte en el mismo lugar. Significa que puedes aprender de ellos sin vivir atrapado en ellos. Y eso cambia completamente la idea de un reboot, porque un reboot no tiene que ser borrar todo y empezar nuevamente. Puede ser, tomo lo que tengo y veo que puedo hacer diferente. Quizás llevas años intentando algo y no te funcionó. Eso no significa que tengas que abandonar completamente el sueño. Quizás tienes que cambiar la estrategia. Quizás estudiaste algo que ya no te gusta. Eso no significa que hayas perdido esos años. Aprendiste cosas, conociste personas, descubriste lo que quieres y quizás todavía más importante, lo que no quieres. Quizás una relación terminó y duele, sí, pero eso no significa que tengas que convertirte en otra persona para volver a amar. Quizás simplemente necesitas aprender de lo que ocurrió. Quizás estás cansado y piensas que necesitas cambiar toda tu vida, porque quizás necesitas descansar. A veces confundirnos es fácil, como empezar de cero con escapar. Queremos cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar nuestra apariencia, nuestras redes sociales, nuestras amistades, y pensamos que si cambiamos suficientes cosas externas, finalmente vamos a sentirnos diferentes. Pero hay cosas que viajan contigo, porque puedes cambiar de lugar y seguir teniendo los mismos pensamientos. Puedes cambiar de trabajo y seguir teniendo los mismos miedos. Puedes cambiar de persona y seguir repitiendo los mismos errores. Por eso quizás el verdadero reboot no consiste en cambiar todo lo que está alrededor. A veces consiste en cambiar la forma en que tú enfrentas lo que está a tu alrededor. Y eso es mucho más difícil, porque empezar de cero suena particular. Suena espectacular. Pero empezar desde donde estás y construir algo nuevo con lo que ya tienes requiere mucho más valor. Porque tienes que mirar tu historia completa. Las cosas buenas, las malas, los errores, los logros, las decisiones que tomaste, las decisiones que no tomaste. Y decir, todo esto forma parte de mí, pero no tiene que decidir quién voy a ser. Y quizás eso es crecer. Entender que no puede editar el pasado, pero sí puede editar el siguiente capítulo. No puedes borrar una canción que ya grabaste, pero puedes hacer una nueva versión. No puedes borrar un juego que ya jugaste, pero puedes comenzar una nueva partida. No puedes cambiar la película que ya viviste, pero también puedes decidir cómo continuar. Quizás eso es lo que deberíamos entender cuando sentimos que necesitamos un reboot. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas borrar tu historia, ni fingir que nada ocurrió, ni menos empezar de cero. No, la verdad es que no. Quizás solamente necesitas detenerte, mirar todo lo que has recorrido y preguntarte cómo todo lo que ahora sé, ¿qué quiero hacer diferente ahora? Porque empezar de cero no significa perder todo lo que aprendiste, pero comenzar de nuevo con todo lo que aprendiste, eso es crecer, ya lo dijimos. Y quizás ese sea el verdadero reboot. No volver al inicio, sino continuar desde donde estás, pero siendo una versión diferente de ti mismo. Musiquita.
Hace unos días no dormía, ya no encontraba la salida, buscando en un lugar lejano lo que siempre tuve en mis manos, pero cambié la narrativa. Y si no rima, que no rime, y a lo mejor resulta bien, muy bien, muy bien. Y no es que no haya días malos, incluso hay tantos que ni cuento. Es solo un cambio de estructura, en serio no es tan peligroso. Quise cambiar la perspectiva, y si no rima, que no rime, y a lo mejor no sienta bien, muy bien, muy bien. Y si quieres venir conmigo, yo te juro no te miro así, bailas como quieres bailar. Si ya se fueron tus amigos y todo es tan aburrido, es momento de improvisar para volverte a encontrar con algo nuevo. Con algo nuevo. Con algo nuevo. Y aunque en mi casa haya fantasmas, los que dejaron tu silueta, aunque me olvide de la letra y las canciones sean planas, aunque no sepa lo que busco, siempre cuento con las palabras para hacerme sentir bien. Oh, muy bien. Y algo nuevo llegará para correrte del lugar en el que estás. El mundo siempre va a cambiar, quieras o no. Y si quieres venir conmigo, yo te juro no te miro así, bailas como quieres bailar. Si ya se fueron tus amigos y todo es tan aburrido, es momento de improvisar para volverte a encontrar con algo nuevo. Hace unos días no dormía, ya no encontraba la salida, buscando en un lugar lejano lo que siempre tuve en mis manos, pero hoy cambié la narrativa. Y si termina, que termine. Y después de todo ese viaje por canciones, videojuegos, películas, series, tendencias y todas esas cosas que alguna vez dejamos atrás, quizás queda una pregunta. ¿Realmente queremos volver al pasado? Probablemente no, porque no podemos volver a ser quienes éramos. Pero sí podemos mirar hacia atrás, rescatar lo que nos gustaba, aprender de lo que vivimos y construir algo diferente con todo eso. Porque un reboot no significa borrar la historia, un remake no significa que el original haya dejado de existir. Y una nueva versión no significa que la anterior haya sido un error. A veces simplemente significa que llegó el momento de contar la misma historia de otra manera. Y quizás nosotros también tenemos derecho de hacer lo mismo. No tienes que borrar todo lo que hiciste, no tienes que volver al punto de partida. Puedes continuar desde donde estás, pero esta vez siendo una versión diferente de ti. Esto fue Radio. Recuerda, no siempre necesitas empezar de cero. Bye bye.
radio, no preguntes por qué. Aquí vienen noticias que nadie va a creer. Música que suena, datos irrelevantes, todo mezclado sin nada elegante. Esto es radio, tu tiempo desperdiciado, información dudosa, un poco desordenado. No pediste esto, pero igual te tocó. Radio, lo que nadie pidió. Súbete al ruido, que se fueron cositas.